¿Sí? Bien. Acá yo quisiera... hay un apartado acerca de la cantidad de los apóstoles, pero no nos vamos a detener allí porque nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a avanzar un poquito más. Sí quisiera relacionar la misión de los apóstoles con la tarea del misionero. ¿Cuántos algunos acá fueron misioneros alguna vez? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bien, 1, 2, 3. Bien, no voy a hablar de la tarea misionera. ¿Por qué? No porque no haya sido misionero, eso no me da autoridad para hablar de un tema, ¿no? Nosotros hablamos lo que dice la Escritura. Pero el apostolado relacionado con el misionero están juntos en el sentido de la misión. A ver, el apóstol iba de lugar en lugar fundando iglesias. Y la tarea del misionero es ir a un lugar inhóspito, ser enviado por una iglesia, por una denominación, ser enviado a un lugar con una tarea específica que es la de levantar una nueva congregación, formar una nueva congregación. Yo lamento que no estén los pastores porque había estado hablando con el pastor presidente acerca de, cómo la misión aloja esta cuestión de los misioneros, ¿no? Porque tenemos una necesidad en estos tiempos de poder estar trabajando sobre eso, ¿no? ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor siga creciendo. Pero ahora no me voy a meter ahí, vamos a seguir avanzando. Se las dejo picando, ¿sí? Se las dejo picando para luego volver a retomarlo, ¿sí? Porque hay otra cuestión también que tenemos que observar. Los profetas. Profeta sí, profeta no. Hay dos cosas que tenemos que distinguir de lo relacionado a los profetas. Existe el oficio de profeta y existe el don de profecía. El oficio de profeta estaba reservado para aquellos que hablaban de parte de Dios y cuya palabra autoritativa, infalible, que ellos decían, quedó registrada. O sea, toda persona que se presenta con el oficio de profeta había que invitarlo a que por favor escriba lo que dice. No únicamente que lo escriba, sino que reúna a los líderes o ancianos de una ciudad y que pueda ser puesto bajo examen. ¿Ustedes sabían que la Biblia fue puesta bajo examen? Cuando hablamos del canon bíblico, nos referimos a que los hombres de Dios, los padres de la iglesia del segundo, del tercer siglo, se convocaron ¿para qué? Para decir, estos 66 libros son inspirados por Dios. No tienen contradicción. Son palabras que se han cumplido, refiere a lugares verdaderos, lugares y personas, acontecimientos históricos verdaderos, y no hay nada sobre lo que uno pueda plantear alguna duda y mantiene una armonía. ¿Se entiende esto que dije? Entonces, sobre esas premisas y muchas más que no las sé todas, estos hombres de Dios dijeron, esto que dijo tal profeta, esto que dijo tal apóstol, esto es palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios. ¿Quiénes hicieron eso? Los padres de la iglesia, siglo II, siglo III, siglo IV. Hasta ahí se siguieron debatiendo algunas cuestiones doctrinales. Lo que nosotros hoy tenemos como el canon bíblico, ya está cerrado, de Génesis a Apocalipsis, no necesitamos más revelación. Todo lo que nosotros necesitamos está ahí, hay que buscarlo, hay que bucear. Hay que sumergirse en las profundidades de la palabra del Señor y todo está ahí. Entonces la pregunta es, entonces si había oficio de profeta y había don de profecía, ¿qué es lo que existe ahora en este tiempo? ¿Qué es lo que existe? El don de profecía. El don de profecía está regulado. ¿Por quién les parece a ustedes que está regulado? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo regularía el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo bajito ahí? Por la palabra. Porque imagínense ustedes cómo sería si una persona viniera y dijera, no, porque a mí el Espíritu Santo me dijo, y dice lo que va a decir, ¿no es cierto? Pero ¿cómo nosotros comprobamos que el Espíritu Santo se lo dijo? Puede ser una cuestión subjetiva, ¿no es cierto? Es decir, me comí un lechonazo y luego, no sé, me tomé algo que no tenía que tomar y uno puede... Esas cosas pasan. ¿Sabían ustedes que pasan en muchas iglesias? Pasan donde una persona inventa una realidad
y dice algo que supuestamente es de parte del Señor, pero no hay manera de comprobarla. Es únicamente la palabra de la persona. Pero el Espíritu de Dios dejó las cosas por escrito. ¿Para qué? Para que haya una evidencia objetiva. Una confirmación. Todos podemos ir ahí. Y el apóstol Pedro dice, nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque ¿con qué la compara? Dice que es como una antorcha. ¿En dónde? En un lugar oscuro. Mis hermanos, el tiempo de los postreros días son tiempos muy peligrosos. Después nos vamos a meter un poquito ahí. Son tiempos de mucha confusión. Dice que van a haber maestros que van a querer seducir a las almas inconstantes, que les va a querer decir a la gente lo que ellos quieren escuchar. Y el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Y recuerda de quién has aprendido. Por eso es tan necesario que nosotros siempre tengamos en cuenta y presente lo que dice la palabra del Señor. Entonces, que quede claro, estaba el oficio del profeta reservado para esos hombres que hablaron de manera infalible la palabra de Dios, y eso quedó registrado. Y hoy lo que hay es el don de profecía que está encuadrado, que está legislado, como dice la palabra, a ciertas condiciones. Vayan conmigo a 1 Corintios. Siempre que tengan alguna duda, alguna pregunta acerca de los dones, cómo es el empleo de los dones, la carta a los Corintios. 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Ahí el apóstol Pablo enseña a una iglesia que estaba muy desordenada, muy desordenada. ¿Eran salvos? Sí, eran salvos. Eran la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo les dice, ustedes son santos y amados. Pero en el capítulo 3 les tiene que decir, ustedes son carnales. Porque andan como niños, tienen divisiones, tienen pleitos. Hay uno que se acuesta con la mujer del papá, con la madrastra. Era un desorden total, el culto, todos hablaban a la misma vez, nadie entendía nada de lo que se decía. Entraba la gente de afuera y decía, estos están todos locos. Y el apóstol Pablo muestra en la carta a los Corintios cómo tiene que encaminarse. Claro, esos dones están puestos ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Por eso va a finalizar diciendo, no ignoremos los dones, pero todo hágase decentemente y en orden. Nosotros somos espectáculo. Al mundo somos espectáculo a los ángeles y al Dios viviente que nos ve, como dice en la carta 1 de Timoteo. Por eso somos columna y baluarte de la verdad. El Dios viviente está en medio de nosotros. Entonces le dije, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, es decir, pero el que tiene el don de profecía, el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cuestiones y no más. Edificación, consolación y exhortación. Las 3 cosas que hace la Biblia con nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios... ¿Y qué es lo que hace el que tiene? Porque el Espíritu no es contradicción. Entonces, la persona que tiene el don de profecía no puede traer una nueva revelación, no puede traer una nueva doctrina, porque sería contradecirse contra la Escritura. Vemos ahí en el Apocalipsis, nadie puede añadir, nadie puede quitar. ¿Eso habrá sido puesto a propósito por parte de Dios o se le pasó a Dios? No, en el Apocalipsis, el libro de la Revelación, dice, che, atentos, nadie puede añadir, nadie puede sacar de lo que ya está escrito, de lo que ya nos fue dado, y ahí tenemos todo lo suficiente. ¿Cómo vamos con el tiempo? Oh, Señor. Bueno, vamos a hacer un parate. Sí.
Bien. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien en claro, que estos, los que tenían el oficio de profeta, eran infalibles y siempre todo lo que decían contenía una armonía bíblica, porque allí nosotros vemos la suficiencia de las Escrituras, ¿sí? No necesitamos otra cosa más. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, al tercer ministerio, que son los evangelistas. ¿Hay alguno acá que tenga la devoción, el deseo, el sentir apasionado de predicar el Evangelio? Que no se aguanta, que cuando está en la parada del micro o cuando está en el supermercado quiere predicar el Evangelio y no sabe cómo, pero a veces le salen las palabras y la gente se engancha cuando empieza a hablar de Jesucristo y termina predicando el Evangelio. ¿Hay alguien acá que tenga esa chispita, ese motor? No. Bueno, ¿saben qué? Dentro del cuerpo de Jesucristo hay de esta clase de personas. Porque son miembros del cuerpo de Jesucristo. Porque son hombres regalos, hombres dones, que vienen a estar en medio de nosotros, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Son necesarios estos hombres que prediquen el Evangelio. A ver, uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia acerca del evangelista, ¿quién les parece a ustedes que es? ¿Cómo? Felipe el evangelista. Es citado de esta manera. Primero empezó como ¿qué? Como diácono. Y su tarea empezó, su oficio de diácono, su tarea de diácono dentro de la iglesia por un problema. Había un problema ahí entre las viudas, unas eran desatendidas y llamaron a un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo. Que no únicamente dijo, bueno, este es amigo mío, así que lo voy a invitar para que esté acá como diácono. No, hubo una confirmación de parte de todos sus hermanos. Entre todos sus hermanos eligieron hombres, varones llenos del Espíritu Santo. ¿Vieron la participación del organismo vivo? La participación de la iglesia. ¿Por qué cada uno de nosotros tenemos que entender que somos miembros de la iglesia? Porque hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Entonces somos participantes de todas estas cosas. La iglesia, ahí la congregación eligió a Felipe con otros más para que atiendan una necesidad de la iglesia. Pero luego el Señor tenía una tarea especial. Yo me imagino, ¿no?, a Felipe viendo los milagros, las señales que hacían los apóstoles, porque le había sido confiado ese poder para que se autenticara lo que ellos decían de parte de Dios, con señales, con milagros, con prodigios. Y me lo imagino a Felipe diciendo, hubiese estado bueno que me llamen como apóstol, pero bueno, acá estoy sirviendo a las viudas, ¿no? Sirviendo las mesas, lavando los platos, juntando la mesa, poniendo la mesa. Pero sin embargo, cuando verdaderamente hay un genuino deseo de servir al Señor en lo que sea, Dios prepara otras cosas para ese tipo de hermano, ese tipo de miembro del cuerpo de Jesucristo. Y de un momento para otro, él comienza a ser un predicador itinerante. Y el evangelista se define por eso, se caracteriza por eso, tiene esa cualidad. ¿De qué? De ir anunciando el evangelio de ciudad en ciudad o de congregación en congregación. Miren qué bendición sería, por ejemplo, ir a una congregación como evangelista que le está costando en crecer. Y bueno, y la persona esa que tiene el don, que es el regalo para esa iglesia, comienza a predicar el evangelio. ¿Y qué les parece a ustedes que va a empezar a suceder? Van a empezar a venir almas nuevas. Por eso, ese es el crecimiento que Dios da, no se trata del método. Hoy la gente se rompe la cabeza, bueno, a ver qué método podemos emplear para crecer más. ¿Qué método podemos hacer para que nuestra iglesia sea atractiva a los ojos del mundo? No. Nuestra única tarea es predicar el evangelio. Claro que lo podemos hacer de diferentes maneras sin despreciar ninguno de los dispositivos, pero no tenemos que pensar que el dispositivo o el método nos va a dar la garantía de crecer. La Biblia nos da hombres dones, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos, para que la iglesia sea edificada. Y los evangelistas cumplen un rol importante también dentro de esa estructura. Hay un predicador que dice, lo que tiene que tener en cuenta el evangelista es que el evangelista no puede meterse en la doctrina de la iglesia, simplemente va y predica el evangelio. Por eso es denominado como evangelista. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de la buena noticia, ¿no es cierto? Y podemos centrarnos en Juan, Marco, Mateo y Lucas,
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esos son los evangelios, los 4 evangelios. Y la verdad del evangelio también se puede sintetizar ahí en 1 Corintios también capítulo 15, donde habla de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la buena noticia tiene esa cualidad específica. Entonces, el evangelista no es el pastor. Puede ser un pastor evangelista, pero el evangelista es una persona itinerante que va de iglesia en iglesia, siendo usado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer edificación a esa iglesia. Llevando el mensaje de salvación. Y llevando, exactamente, llevando, por eso yo preguntaba, y alguien tiene esa chispa y no sabe cómo, pero le sale, y la gente se arrepiente y se entrega a Cristo. Bueno, de ahí en más, pastores, maestros se encargan de seguir edificando a esa persona. Pero el puntapié inicial lo da ese regalo, ese hombre don, ese hombre ministerio dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Dónde están los evangelistas de la misión? El que usted lo dijo, van de iglesia en iglesia. Y ahí yo pienso que ahí está el peligro. Porque se olvida, entre todas las cosas que te va a conocer, que era para edificación del cuerpo de la iglesia. Es decir, hoy día cada uno de estos ocupa un cargo dentro de las masas alrededor. Cada cual cumple otra función de una forma personal. Yo soy evangelista, yo lo digo, conozco mucho. Yo soy evangelista, no soy pastor dentro de la iglesia. Entonces usted recién lo dijo. No tenemos derecho a la misión, por lo mismo, porque igual. Bueno, hay cuestiones que hay que ponerse a pensar. Yo hablé con el pastor presidente acerca de estas cuestiones. A ver, nosotros como institución, en Argentina, también, y en Chile, tenemos lo que Dios diseña para la iglesia, y son estos 5 ministerios. Apóstoles y profetas, ya los tenemos acá. Están vivos en la Biblia y en la presencia del Señor. No anda ninguno ahí dando vuelta y haciendo eventos extraordinarios. Y perdóneme que ya termino con esto, pastor. En Cornelio yo tengo 20 apóstoles ahí alrededor. 20 apóstoles. Sí, cada vez, y ahora ya les queda chico, ahora quieren ser Melquisedec. Sí, Melquisedec, y una instancia superior. Es que a la gente esa le queda, pero eso es una mala comprensión. ¿Vieron por qué es tan importante la doctrina de la iglesia? Porque cuando uno comprende la doctrina de la iglesia se da cuenta que no somos nada. Hemos sido salvos por gracia. Somos miembros de la iglesia porque hemos sido salvos por gracia. No hay mérito alguno en nosotros. Y ese mismo que descendió fue el que subió y ¿qué hizo? Repartió dones. A uno les da un don, a otro les da, y en este caso estamos hablando de los hombres dones. Y el don de evangelista, ese hombre ministerio, dentro de la misión, tiene que tener su lugar. ¿Por qué? Porque hay muchos que son hombres evangelistas. Y hay muchos que tienen el llamado a ser misioneros. Hermano, pero ¿y a qué se someten ellos? Y no dijimos que tenían que estar sujetos los unos a los otros. ¿Saben quién lo dice eso? El apóstol Pedro dice eso. Uno que es de las columnas de la iglesia. El apóstol Pedro, el apóstol Jacobo y Juan eran columnas de la iglesia cuando la iglesia nació. Todos eran un círculo de apóstoles, pero bueno, ellos siempre eran como considerados como los más cercanos, los más íntimos. Considerando que en ese tiempo era una sola iglesia. Claro. No, pero, a ver, la iglesia estaba en varios lugares. Estaba, sí. A ver, ¿qué es lo que quería decir usted? La iglesia siempre es una, porque es la iglesia universal, ¿cierto? La iglesia es universal. Hay iglesias locales, en Bahía Blanca, en Santa Julia, en Hualpén, esas son iglesias locales. La Biblia cuando se refiere a iglesias locales, por eso el apóstol Pablo lo manda a Timoteo que estableciese ancianos en todas las ciudades, ¿sí? Eso es iglesia local, con alguien que esté supervisando, con alguien que esté controlando, alguien espiritual, no que es el señoreo de la iglesia, sino alguien que esté al servicio de la iglesia. Pero el apóstol Pedro, permiso que termino ya con esto. El apóstol Pedro, siendo columna, él dice, y todos, dice, primero a los jóvenes le dice, estén sujetos a vuestros ancianos, aquellos que tienen la sabiduría, la inteligencia, la guía, la palabra de Dios, aquellos que están con la responsabilidad de orientar a la iglesia espiritualmente en la palabra del Señor. Pero luego dice en un segundo momento, y todos, sumisos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste
a los soberbios Amén. y da gracia a los humildes. Nos damos cuenta, claro, nosotros enseguida pensamos, no, pero ¿cómo puede ser que una persona ande de iglesia en iglesia? Claro, nosotros a veces lo pensamos y no, no es lo ideal. Lo ideal es que esa persona que anda de iglesia en iglesia se dé cuenta que está simplemente al servicio y que tiene que rendir cuenta. Los apóstoles lo hacían. Pero para eso tiene que haber un lineamiento. Conversamos mucho, ellos querían estar en la reunión, pero tenían que tratar otros temas. Es necesario que apuntemos lineamientos. A ver, los estatutos de la misión contemplan a los misioneros y a los evangelistas. El tema es que en la práctica hacemos algo. Y si el Señor ha establecido estos 5 ministerios, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Jesucristo, nos estamos quedando rengos. ¿O no les parece a ustedes? Que a veces también, bueno, no sé, yo voy a hablar a lo mejor por mi ignorancia, ya voy a hablar, que de pronto en este aspecto, por ejemplo, evangelistas, de repente llegan a una iglesia X y necesitan tanto y tanto dinero para poder predicar. O sea, ellos andan vendiendo un mensaje. Entonces, eso muchas veces hay un rechazo en cierta medida porque ella le lanzó una predicación y se fue y hay que darle una cantidad de dinero y se fue feliz a la otra iglesia a predicar otro mensaje que no es lo mismo que vaya un hermano y predique y se le da una ofrenda con mucho cariño, con mucho amor, que el evangelista que ya pone antes de que llegue a la iglesia ya tengo un historial que tengo que tener, que lo que come, dónde quiere dormir, dónde quiere. Entonces, realmente es un evangelista reconocido, por ejemplo, pero ¿será realmente un siervo de Dios? ¿O está utilizando la palabra evangelista para su sustento y vivir en una vida, no sé, mucho más glamurosa que el mismo pastor que está todos los días ahí el pobre viendo sus ovejitas y todo lo demás? Entonces a veces eso ese es el miedo. Es el miedo justamente de... ¿Cuántos niños tiene usted en la escuela dominical? Hay como unos 10 niños. 10 niños. ¿Entre esos niños no habrá un evangelista? Lo creo. Bien. Pero con eso Pero no haces. por eso, ahí está. Por eso hablaba yo de los lineamientos. Cuando uno establece los lineamientos, va viendo todos estos detalles, que son mecanismos para salvaguardar que nos pase eso que no queremos. Claro. O sea, ¿cómo la misión piensa a largo plazo? Misioneros que van a mandar al hermano Javier, que hace 2 años está en la iglesia del misionero y le van a pagar y lo van a ayudar y le van a enviar ofrendas. No, sí, no lo conocen. Entonces, ¿cómo la misión se vacuna contra eso? Planteando un lineamiento y laborando a largo plazo, donde yo preparo jóvenes que sepan que está eso, porque, a ver, no es lo mismo la persona que viene a la iglesia y dice, che, ¿y acá en tu iglesia qué tienen? Y tenemos pastores y pastores. Cuando la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que tener evangelistas y maestros también, porque ellos contribuyen a la edificación del cuerpo de Jesucristo. Entonces esto que estoy diciendo no es una apreciación personal, es lo que el Señor estableció, Él constituyó. Pero muchas veces por ahí el miedo nos lleva a cerrar eso que es necesario para la misión. Sí, hermano. Usted nombraba el alineamiento que tiene la iglesia primitiva, no es el mismo el que tiene la iglesia hoy en día, porque en la iglesia primitiva era una cabeza y de ahí salía, y todo se manejaba y todo llegaba a un lugar, y era todo guiado por Pedro, Jacobo, y todo llegaba a un espacio. El problema es que después con el tiempo, con los siglos, yo me enojé con usted, yo pesqué la mitad de la congregación y me hice otra iglesia. Es por eso de que los ministerios han ido desapareciendo y se han ido levantando hombres diciendo yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy evangelista, y no le rinden cuenta a nada. ¿Por qué? Por lo mismo. Es porque hubo un tiempo en la vida de la iglesia que la iglesia se dividió. Y todo hombre, si usted conversa con un ejército, un pentecostal, un presbiteriano, todos tienen la verdad. ¿Se da cuenta? Yo pienso que ahí el problema, porque muchas veces dentro de las misiones no se ven
los ministerios. Por el temor a que, no sé, pues yo le doy la bendición acá a mi hermana para que sea evangelista o a mi hermano, que a lo mejor mi hermano tiene el llamado, pero a lo mejor con el tiempo se le da desviar. Está bien, muy buena la apreciación. A ver, esos son todos los miedos y la realidad que nosotros podemos ver en la historia de muchas iglesias. Pero tendríamos que decirle al Señor, Señor, vos constituiste las cosas y ¿qué pasó? Ahí hay un hueco, ¿no? Pero el Señor sigue diciendo, constituyó a unos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, yo pienso de que para poder nuevamente, que dentro de nuestra misión, que tenemos que hablar, nuestra misión, pudieran haber evangelistas maestros, hay que hacer lo que dice usted, de que las cabezas pensantes de los que dirigen la misión vean cuáles son los alineamientos y cuáles son los puntos que hay que seguir para que estos ministerios estén. Bien, hemos llegado a la conclusión, ¿no? Esto era lo que conversábamos. Hay una necesidad urgente de sentarse a conversar y a dialogar y observar mediante las Escrituras, ayudándose de todos estos ministerios, ¿no? Que el evangelista pueda hacer su aporte, que el pastor pueda hacer su aporte, que el maestro pueda hacer su aporte. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad. Y esto, ¿cuál es la finalidad que nos plantea Efesios? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, al crecimiento, perdón, lo voy a leer así no fallo a la escritura, porque esa es la finalidad por el cual estos hombres están. Dice, versículo 13, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, hay algo que acá no está sucediendo. Yo necesito del maestro dentro de mi congregación. ¿Dónde está el maestro? Perfeccionar no se refiere a ser perfecto como nosotros lo entendemos, habla de ser equipado, de ser una persona que está completa, que tiene errores. ¿Por qué? Porque estamos en un envase corruptible. ¿Cuándo vamos a hacer cuándo vamos a llegar a ese grado de perfección? Cuando seamos transformados en la presencia del Señor. Ahí vamos a ser glorificados en un punto ya de una vez y para siempre. Pero seguimos en este envase corruptible y nos vamos corrompiendo. Pero la Biblia dice que estos hombres vienen ¿para qué? Para edificarme, vienen para equiparme, vienen para hacerme una persona preparada, capacitada, equipada, para poder ser de bendición a mis hermanos. Y dice, estos hombres son perfeccionados, perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando se refiere a la unidad de la fe, se refiere a la unidad de todo el conocimiento de la Escritura. Vieron que el apóstol Pablo dice que él no rehusó enseñar todo el consejo de Dios. Todo ese consejo de Dios que comprende la unidad bíblica de Génesis y Apocalipsis es a lo que todos tenemos que llegar. Muchas veces nosotros estamos patinando sobre lo mismo. Por eso es tan importante el estudio sistemático, para poder avanzar, para poder ir repasando, volviendo a las doctrinas. Yo quisiera hacer énfasis en esto de que estamos en una doctrina fundamental. ¿Para qué? Para que el día de mañana ustedes sigan indagando. Uno ahora se va a llevar con algunos aspectos generales, pero después hay que seguir indagando acerca de lo que es la doctrina de la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos llegar a la unidad de la fe. Es decir, no estar en la misma congregación y uno cree una cosa y otro cree otra cosa. Y uno se deja llevar por emociones y por sensaciones y el otro está tratando de ser guiado por la palabra. ¿Cómo hacemos convivir esas dos posturas? A uno le va a tocar orar y va a esperar sentir el fuego, y el otro va a orar con entendimiento, como dice la Escritura. Entonces, uno tiene que llegar a esa unidad de la fe que se refiere a la unidad bíblica, a la unidad de lo que enseña la palabra de Dios. Ya vamos a ir terminando. Yo sé que están cansados, pero esto da para largo, la verdad que es muy poco el tiempo para poder tratar todos estos temas. Entonces vamos a ir a última cita bíblica, primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4. Razones por qué tienen que haber maestros y pastores preparados. Fíjense que la carta a Timoteo es una carta pastoral. ¿Qué significa esta? El apóstol Pablo delega a los hombres que van a estar custodiando
con la responsabilidad de apacentar a la grey de Dios, le va a dar las enseñanzas básicas, fundamentales, para aquellos que están al servicio de la iglesia. ¿Ya encontraron Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Escucharon bien? En los postreros tiempos mucha gente se va a apartar de la fe, se va a volver atrás, se va a echar para atrás. O sea, en un momento es como que va entendiendo el Evangelio, va escuchando, pero llega un momento que o empieza a querer escuchar otra cosa, o empieza a querer que le den un énfasis más humano, más amoroso, más cálido, más placentero en relación al pecado y en relación a lo que yo tengo que hacer y mi responsabilidad delante del Señor. Pero no únicamente eso va a pasar, sino que van a haber gente que va a enseñar cuestiones que tengan que ver más con el hombre que con Dios mismo. Cuestiones antropocéntricas. Escuchando a espíritus engañadores. Esto no habla de cosas de la nebulosa, ¿eh? Cuando se refiere a espíritus engañadores habla de personas, de maestros, que vienen con artimañas del error, que vienen con todo el carisma, que vienen con toda la canchereada. Ustedes cuando lo escuchan predicar a los apóstoles, a los profetas, los tipos tienen una entrada tremenda. Seducen a las personas, las seducen. ¿Se entiende cuando hablamos de seducción? O sea que entran en cariño, entran rápidamente en confianza. Pero ellos lo que intentan hacer es seducirlas, ¿para qué? Para meterlas en el error. Esas son las artimañas que utilizan, que van a utilizar esos espíritus engañadores. Y otra cosa más, doctrinas de demonios. Nosotros a veces como cristianos le tenemos miedo a la doctrina. La doctrina son fundamentos sistemáticos acerca de un tema en particular. No es nada extraño. Tenemos que hablar de doctrina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de doctrina es como cuando vamos a la escuela, donde vemos biología, matemática, lengua y todas las materias. Entonces, cuando vamos a estudiar doctrina en la iglesia, vemos la doctrina de la salvación, doctrina de la iglesia, doctrina del pecado. No hay que tenerle miedo a eso. ¿Cuántos años uno pasa para recibirse y pasar de primaria a secundaria? 5 o 6 años. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros estudiando doctrina básica para pasar a otro nivel? No menos que 4 o 5 años. Pero para poder establecer lineamientos, tenemos que ocuparnos en la cuestión pedagógica acerca de lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo vamos a definir un lineamiento si no sabemos lo que constituyó todas las cosas? No sabemos lo que él dice. Nos surge algo, me urge una necesidad porque ignoro, porque no sé qué dice el Señor acerca de todas estas cuestiones, porque está en juego el crecimiento, está en juego el crecimiento de la iglesia. Ya vamos a ir terminando. Del 1 al 3 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, es como que no lo pueden razonar, es algo que está trabado en esa cabeza. Pero esos falsos maestros tienen algo que les impide ver, la conciencia no los acusa, simplemente repiten. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este ejemplo que pone acá el apóstol Pablo es para que nosotros veamos cómo esos falsos maestros van a terminar contradiciendo en cuestiones básicas y elementales lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque por medio de sus astucias lo que terminan haciendo es querer derogar lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros sabemos que tenemos un bautismo, una fe, un Señor, un Espíritu, esos falsos maestros, esos engañadores, esos que traen doctrina de demonio, lo que van a hacer es poner en duda. Bueno, a ver, ¿cuántos bautismos hay? Versículos 6 y 7. Si esto enseñas,
La palabra enseñar es una palabra que está constantemente en 1 Timoteo y 2 Timoteo, enseñar. Tiene que ser parte integral de aquel que quiere un llamado pastoral. Dios llama a los pastores, es un llamamiento divino. Dios los llama porque Dios los constituye. Pero aquellos que tienen el llamado de Dios tienen que inexorablemente prepararse, capacitarse, instruirse. ¿Por qué? Porque van a servir al Dios vivo. Van a servir a la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Por eso el que está a cargo de la iglesia no puede ser un neófito. No puede ser un recién convertido y una persona que no conozca la doctrina. Y la carta a Timoteo es enfática en eso. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado, sostenido, edificado, educado, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No son con ocurrencias personales. Esto refiere a lo que está escrito, a lo que el apóstol Pablo ya le había enseñado a Timoteo. Él era el discípulo, el hijo amado del apóstol Pablo, Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Siempre van a estar sondeando y van a estar revolviendo el ambiente cristiano cuestiones del sincretismo, donde quieren mezclar lo santo con lo profano. ¿Por qué? Porque al mundo le funciona, a nosotros también nos tiene que funcionar. Y no podemos hacer coincidir cuestiones del paganismo con cuestiones santas. Eso es sincretismo, donde se une lo santo con lo profano. Y debemos ser cuidadosos. Por eso aquel que está de responsable en una iglesia tiene que conocer, no puede ignorar estas cosas. Ya voy terminando, versículo del 9 al 16, en el mismo énfasis, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. El Dios viviente es el Dios que todo lo ve, el Dios que está en medio de nosotros, el Dios que paga con justa retribución a aquellos que hacen bien y a aquellos que hacen mal. A eso se refiere cuando se usa el título de Dios, del Dios viviente. Atento con eso, porque la iglesia es el escenario donde Dios está mirando el buen comportamiento, cómo nosotros nos conducimos delante del Dios vivo. Amén. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 11, esto manda y enseña. Nuevamente, enseña. El hombre de Dios tiene que ser apto para enseñar. ¿Cómo hacemos? Yo no sé, no tengo la cualidad de poder enseñar. Hay que ejercitarse, hay que aprender. Un nene va a la primaria y claro, no le podemos pedir multiplicar, pero cuando llegue a fin de año va a saber multiplicar y dividir. ¿Es así o no? Si naturalmente sucede así, ¿cómo podemos pensar que espiritualmente no va a suceder? ¿Por qué Dios nos va a mandar a que seamos aptos para enseñar y no nos va a dar los recursos? La palabra del Señor no falla y Él dice las cosas de la manera en que nosotros las podamos entender. El tema es cuando queremos espiritualizarlo todo. Dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. O sea, no hay edad para el pastorado, en cuestiones de edad, ¿no? A veces uno dice, mientras más anciano, mientras más viejo, mejor, o no. O sea, puede ser una persona, no tiene que ser un neófito, no tiene que ser una persona que no conozca, que no sepa la doctrina, no puede ser una persona que no esté experimentada. Pero cuestiones de edad, 40, 50 años. Nosotros vemos en la Biblia mucho tiempo de preparación, poco tiempo de ministerio. Moisés, 40 años en la Universidad de Harvard allá con los egipcios, 40 años cuidándole la oveja al suegro, en el desierto. ¿Para qué? Para tener 40 años de ministerio. Josué, 40 años en Egipto, allá como obrero, como una persona oprimida, 40 años sirviendo a Moisés. Estando ahí a la puerta del tabernáculo, mientras Moisés veía y disfrutaba toda la gloria, está en la presencia del Señor. Y Josué, yo calculo que estaría ahí de 40 años parado mirando el horizonte y dice, che, acá no pasa nada. Para tener 15 años de ministerio. Entonces siempre en la Biblia vemos mucho tiempo de preparación, poco tiempo de ministerio. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza. Y acá viene lo más contundente que hace un tiempo marcó mi manera de vivir el cristianismo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate. Marca en su Biblia, ocúpate. En especial los jóvenes. Ocúpate. Ocúpate en la lectura. Vieron que no pide nada extraño el Señor. No dice, metete en una habitación, ayuná 40 días y 40 noches. No, no. Ocúpate en la lectura. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Hay gente que no sabe leer, aprendió a leer con la Biblia. Hay muchos misioneros que enseñaron a leer en lugares donde estaban analfabetos con la Biblia. Entonces, Dios nos da cosas que están a nuestro alcance. Ocúpate en la lectura. La exhortación y la enseñanza. Nuevamente, la enseñanza como punto característico de una carta pastoral. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí había todo, no es que, bueno, a mí Dios me mostró que voy a hacer tal cosa, había un acuerdo entre los líderes de la iglesia, la congregación, cada vez que recibían a Timoteo, y había también un llamado particular. Él sabía que tenía dado un don, pero tiene que ser todo hecho en armonía. Nadie se manda solo dentro de la iglesia. Nadie recibe visiones unipersonales, separadas, porque somos un cuerpo, ¿se entiende eso? Somos un organismo vivo. Entonces lo que Dios a mí me muestra o me dice que yo voy a hacer, mis hermanos van a dar testimonio, van a dar fe, como sucedió con Felipe, como sucedió con Pablo, como sucede con los hombres de Dios, que no se autoproclaman y no se autolevantan, sino que hay un acuerdo. El Espíritu de Dios está obrando en un organismo viviente que es la iglesia, estableciendo y ordenando todo lo necesario. Pero sigue más, ya le dijo el primero, ocúpate. Segundo, ocúpate, versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Si no te quedó claro, ocúpate en estas cosas. Que quede entendido, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación. No hay otra cosa. Permanece en ellas. O sea, no solamente le dediques un tiempo de vez en cuando, trata de que tu mente esté abocada a eso, permanecer de manera constante, de manera fiel, de manera que sea en todo momento, cada vez, en cada lugar y bajo cualquier circunstancia. El hombre de Dios tiene que tener una relación muy intrínseca, muy ligada a la palabra del Señor. Si no, ¿qué vamos a dar de comer a los demás? ¿Siempre lo mismo? ¿Cómo es que me dijeron siempre ovejas y perros y cómo era? ¿Y gallinas? ¿Cómo era? Siempre chanchos y gallinas. Bueno, algo así me dijo el hermano, ¿no? A veces la cuestión se termina resolviendo en que no tenemos nada para dar. ¿Por qué? Porque hay muy poco en el corazón. Y tenemos un desafío, que es apacentar la grey del Señor. La que el Señor nos encomendó a apacentar. No estamos jugando acá a ver quién es el más elocuente. Estamos con un desafío. Nuestros hermanos se edifican con nuestra tarea. No es un juego esto. Estamos en la iglesia del Dios viviente. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia participa? Es decir, no es que, no, porque yo estoy estudiando en el seminario, en el instituto, y encima le doy con otros hermanos de estudiar. No, el aprovechamiento tuyo es para que sea de provecho a tus hermanos. Para que ellos disfruten, crezcan, se enriquezcan. Esto no es algo personal. Los hombres ministerios no son personas que se apacientan a sí mismos. Esos son los falsos maestros. Esos son los que están corrompidos, los que quieren corromper a la iglesia de Jesucristo. Se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua. Son nubes que necesitan únicamente alardear de su grandeza y de cuántas cosas tienen. Nosotros predicamos a Jesucristo, decía el apóstol Pablo. ¿Y a este qué? Crucificado. Amén. Eso es suficiente. Permanece en ellas. Ocúpate. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que la iglesia dé testimonio. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. El salmista decía, Señor, líbrame de la soberbia.
No permitas que la soberbia se enseñoree de mí. Por eso el apóstol Pablo es tan enfático de hacernos que nosotros caigamos en la comprensión de que estamos para edificar a nuestros hermanos. Y que si de algo nos tenemos que empilcharnos, vestirnos, no es únicamente de traje y de corbata, es revestidos de humildad. ¿La humildad qué significa? Usted y yo somos iguales, pero estamos debajo del Señor que está sobre todos. Por lo tanto, juntos, a la par, ayudándonos mutuamente. Hoy no podrá usted, yo lo ayudo, yo lo soporto, yo lo aguanto, yo lo acompaño, yo lo animo, yo lo insto, pero el día de mañana yo no voy a poder. Y mi hermano me va a tender la mano y juntos me va a decir, vamos al Señor, vamos al Señor. De eso se trata la humildad. Entender que nos necesitamos mutuamente. Y por eso el Señor desarrolla este ministerio, ¿no? Estos 5 ministerios que se ayudan mutuamente para el crecimiento de la iglesia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De la doctrina. La doctrina no es un juego, es un bisturí donde uno está cortando y operando las almas de las personas, la mente. Se puede hacer mucho daño desde el púlpito. La figura del púlpito que está por encima de la gente, eso juega un factor muy delicado en la psiquis de las personas que están sentadas. ¿Saben por qué? Porque hay una perspectiva donde uno está abajo y el otro está arriba, ¿no? Eso es tan criticado. Y me parece bien que lo critiquen. Porque nosotros tenemos que ser cuidadosos de presentar la doctrina tal como el Señor la envía. Debemos hablar lo que Dios quiere comunicar. No es mi apreciación personal, no es mi experiencia personal. Lo que Dios hizo conmigo no lo va a hacer con ninguno de ustedes. Por eso es tan sensible la cuestión de la exposición de la palabra, de la predicación. Y el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, che, está bien, él lo conocía, todo, che, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? 2 por 3, pegate una mirada, a ver, ¿qué estás predicando? ¿Qué estás enseñando? ¿Sobre qué estás haciendo el énfasis? ¿Qué es lo que estás promoviendo? ¿Sobre qué estás apoyándote más? ¿Cuál está siendo tu énfasis? Nosotros sabemos por la Biblia de que hay un solo fundamento. Todo tiene que ser cristocéntrico. Siempre a Cristo, siempre a Dios la gloria. Entonces el apóstol Pablo le dice estas recomendaciones. Pues dice, persiste en ello. Es decir, no abandones, no te descuides, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué te salvarás? Te salvarás de caer en apostasía y de que la ira del Dios viviente que está al cuidado de tu hermano caiga sobre vos. Te salvarás de eso. Pero no únicamente eso. La gente que te oiga va a ser salva. Porque cuando hay un mensaje sano, un mensaje que esté en armonía con la palabra de Dios, la gente recibe salvación, recibe edificación, recibe exhortación, porque lo que se está exponiendo es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Ya vamos a ir terminando. Se convirtió en medio de una predicación. No quería yo que sea tan así, pero la idea era que podamos concluir, como decía nuestro hermano que no está ahora, que en estos tiempos tenemos una necesidad. Nosotros somos el organismo vivo. A veces queremos depositar en nuestros pastores toda la carga, ¿no? Que ellos tomen los lineamientos, que ellos decidan, que ellos se sienten. Nosotros tenemos que estar también involucrados en eso. Sabiendo, estando atentos de que dentro de nuestra congregación hay pastores, hay maestros, hay gente que tiene que ser equipada, hay gente que tiene que ser alentada, animada, hay gente que tiene que es un regalo de Dios para predicar el Evangelio. Debe haber algún evangelista. Dios es el que lo constituyó. Dios le puso el gancho. Esa gente está dentro de la iglesia. El tema es que a veces, como no está el lugar, todos quieren ser pastores, todos quieren estar detrás del púlpito. Cuando hay tanto para hacer en la obra del Señor, maestro de escuela dominical, maestro de discipulado, visita a los hogares, hay tanto para hacer en la obra del Señor. Mis hermanos, Dios nos ha dado un lugar a cada uno dentro del cuerpo de Jesucristo. Y tenemos que ponernos en acción. Tenemos que determinarnos, como decía anoche la predicación, qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. El apóstol Pablo fue a visitar a la iglesia en Corinto, predicó el Evangelio, se salvaron
pasó un tiempo después, ahora no recuerdo bien la cantidad de tiempo, pero pasa un poco tiempo después a ver cómo iban. Y el Señor nos ha salvado y el Señor después de un tiempo viene y bueno, a ver cómo va el hermanito que fue salvo, que Jesucristo murió por él y Dios espera que nosotros crezcamos en la obra del Señor. Esta es la invitación, a que ocupemos nuestro lugar dentro de la iglesia, en el organismo vivo de Dios en este mundo, para ser de bendición a los hermanos y para que Dios continúe haciendo su obra por medio de la iglesia, que es llevar el Evangelio a todo rincón, a todo lugar, para que el hombre sea salvo, alcance salvación en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya vamos a ir terminando ahora sí. Terminamos. ¿No? Dudas todas. Bueno, que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar con una oración.